En esta clase vamos a comenzar haciendo una introducción a los métodos electroanalíticos, donde vamos a tratar de definirlos y clasificarlos. Y después nos vamos a meter específicamente en dos tipos de métodos electroanalíticos. En lo que resta de esta clase vamos a hablar de las medidas potenciométricas y en una clase posterior vamos a hablar de las medidas conductimétricas. Los métodos electroanalíticos son un grupo de métodos analíticos cuantitativos que se basan en las propiedades eléctricas de una solución cuando esa solución se encuentra formando parte de una celda electroquímica. Entonces, para poder aprovechar bien esta clase, sería bueno que hagan un repaso de algunos conceptos que vimos en Química Analítica 1, como qué es un potencial de celda, qué son los potenciales de reducción, qué son la ecuación de Nernst y sus aplicaciones, definiciones de celdas electroquímicas y todos los cálculos asociados. Todos estos métodos electroanalíticos proporcionan información no de la concentración del ion en solución, sino de la actividad de esos iones en solución. Por lo tanto, si bien en esta clase vamos a comenzar haciendo un repaso de los conceptos de actividad, de fuerza iónica, esos conceptos se vieron en una asignatura anterior, que es Química Analítica 1, y estaría bueno que los repasen también como los cálculos asociados. Dentro de los métodos electroanalíticos hay dos grandes grupos. Algunos de esos métodos son métodos de interfase, como por ejemplo la potenciometría, donde lo que se mide es el potencial. Y vamos a ver algunos métodos como las medidas potenciométricas de pH a través del electrodo de vidrio y a través de otros tipos de tecnología. Y también vamos a ver la aplicación de los métodos potenciométricos para otro tipo de electrodos, como por ejemplo el electrodo de sodio, el electrodo de calcio, el electrodo de fluoruro y algunos otros tipos de electrodos, un poquito más específicos. En una clase posterior vamos a ver otro grupo de métodos potenciométricos que son los métodos que miden la actividad de los iones en el seno de una solución, no en las interfaces como serían los métodos potenciométricos. Este grupo de métodos que mide la actividad en el seno de la solución se denominan métodos conductimétricos y lo que vamos a medir es la conductancia, pero más allá vamos a explicar en la clase siguiente. Como dice en la diapositiva anterior, los métodos electroanalíticos generan información acerca de la actividad de los iones en solución y no de la concentración. Por lo tanto, en una primera etapa vamos a tratar de hacer un repaso respecto del concepto de actividad y todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los electrolitos en agua cuando ese comportamiento se aleja del comportamiento ideal. Bien, cuando disolvemos una sal en agua en una concentración muy chiquita, resulta que esa sal se disolverá porque se va a hidratar y habrá una serie de moléculas de agua que van a generar la esfera de hidratación del agua y que van a estar fuertemente unidas y son las que influenciarán el movimiento de ese ion hidratado en una solución, ya sea porque difunde o ya sea porque interacciona es atraído o repelido por un campo eléctrico. Pero bien, si la concentración de ese electrolito en la solución es muy baja, entonces el comportamiento obtenido será igual al comportamiento esperado de acuerdo a esa concentración. Entonces estamos diciendo que el comportamiento práctico es ideal. Pero si la concentración del electrolito en solución comienza a aumentar, se observa que el comportamiento se aleja del comportamiento ideal y por lo tanto no se corresponde con su concentración. Es decir, la actividad del ion en solución es distinta que la actividad esperada de acuerdo a su concentración. Entonces podemos decir, cuando un electrolito está en solución muy diluida, se va a comportar en forma independiente del resto de los electrolitos en solución y de los iones del solvente
a partir de con lo que va a interaccionar, ¿sí? Pero cuando aumenta la concentración, estas interacciones se van a hacer más notorias y mucho más importantes. Y por lo tanto, tanto las interacciones ion-ion como ion-solvente van a influenciar la actividad de ese electrolito en solución, de manera tal que la actividad puede ser mayor a la esperada de acuerdo a la concentración o menor a la esperada de acuerdo a la concentración de ese electrolito en solución. Podemos entonces definir qué es la actividad de un electrolito en solución como el producto de la concentración de ese electrolito multiplicada por el factor de actividad del electrolito. Tanto la actividad como la concentración se expresan en las mismas unidades, en unidades de concentración. Por lo tanto, el factor de actividad será un factor de tipo adimensional. Si la actividad de un ion en una solución acuosa determinada es distinta de su concentración, entonces lo correcto es que cuando planteamos una constante de equilibrio a donde va a participar ese ion en esa solución, lo planteemos a esa constante en función de la actividad y no de la concentración. Y la forma de esa constante de equilibrio quedaría como está expresada en la segunda ecuación de esta diapositiva, donde vemos que los factores de actividad son también elevados a un coeficiente, a un exponente que no es otra cosa que el coeficiente estequiométrico de la reacción. Bien, ¿cómo se calculan estos factores de actividad? Los factores de actividad, existe una fórmula que es la ecuación extendida de Davy-Huckel, donde el logaritmo del factor de actividad está dado por una constante que sería menos 0,512 y bueno, ahí multiplicado por z cuadrado, que no es otra cosa que la carga del ion, a su vez multiplicado por la fuerza iónica, la raíz cuadrada de la fuerza iónica de la solución y dividido por 1 más, y ahora alfa, que no es otra cosa que el diámetro efectivo del ion hidratado en nanómetros, multiplicado por la raíz cuadrada de la fuerza iónica y dividido por otra constante que es 305. Tanto esta constante 305, la 0,512 se dan a 25 grados. Cambiamos la temperatura y esos valores de las constantes cambiarían. Entonces, esta ecuación en estas condiciones solo es válida para esa temperatura y los factores calculados a partir de ella también lo serán. Pero bien, metimos un nuevo factor que es la fuerza iónica. Bueno, la fuerza iónica que está expresada acá va a variar de acuerdo a la concentración de los solutos iónicos que se encuentren disueltos en una solución. La fuerza iónica no es otra cosa que una medida de los electrolitos, de la cantidad de electrolitos disueltos en una solución. Ojo, y no estamos hablando únicamente del electrolito del cual nosotros queremos conocer su actividad, sino de todos los electrolitos que se encuentren disueltos en una solución. Y la fuerza iónica se puede calcular como un medio de la sumatoria de la concentración de los iones en la solución multiplicados por la carga del ion elevada al cuadrado. Entonces, si nosotros vamos a medir posteriormente el pH de una solución, que estaría dado como el menos logaritmo de la concentración de protones, lo correcto en este caso sería modificar esa expresión y calcular el pH como el menos logaritmo de la actividad de los protones en esa solución. Y justamente eso es lo que miden los pHímetros o los potenciómetros utilizados para medidas de pH en soluciones acuosas. Medimos actividad de protones y no concentración de protones. En estos dos gráficos se puede ver cómo varía el coeficiente de actividad en función de la fuerza iónica. La diferencia entre los dos es que
En el de la izquierda, la fuerza iónica tiene un rango mucho más amplio que en el de la derecha. En la derecha solo hay fuerzas iónicas bajas y es por eso que simplemente se ve la variación, la disminución del coeficiente de actividad con el aumento de la fuerza iónica. Pero el comportamiento completo es el que se expresa en el primer gráfico. Lo que se puede ver es que cuando las soluciones son muy diluidas, el factor de actividad o el coeficiente de actividad es igual a 1 y por lo tanto el comportamiento es el ideal. A medida que la fuerza iónica comienza a incrementarse, lo que ocurre es que aumentan mucho las interacciones entre el solvente y el ion y eso provoca una disminución del coeficiente de actividad. Por lo tanto, el comportamiento se aleja de la idealidad. Cuando las concentraciones siguen aumentando, ahí lo que ocurre es que ya comienzan a manifestarse más interacciones ion-ion y por lo tanto el factor de actividad comienza a aumentar incluso a valores mucho más altos que el 1, que sería el ideal. Recuerden que la ecuación extendida de Davy-Hückel solo sirve para soluciones con fuerzas iónicas hasta 0,1. A partir de ahí el error ya es muy grande y hay que ir a ecuaciones mucho más complejas. Por lo tanto, todos los cálculos que hagamos nosotros tendrán que ser en soluciones de concentraciones inferiores a 0,1, que es el área donde se produce la disminución del coeficiente de actividad en función del aumento de la fuerza iónica. De acuerdo a la ecuación de Davy-Hückel, si conocemos la fuerza iónica del medio, si conocemos el radiohidratado del ion y su carga, podríamos calcular el factor de actividad para ese ion. Acá están tabulados esos factores de actividad para estas fuerzas iónicas bajas, a donde es válida la ecuación extendida de Davy-Hückel. Estos factores nos van a servir para hacer cálculos, para ejercitar estos conceptos, pero se puede ver también una serie de generalidades como ser, primero, cuanto mayor es la fuerza iónica, menor es el coeficiente de actividad para un ion en particular. Después, cuanto mayor es la carga del ion, también es menor el factor de actividad, por lo tanto mayor es la desviación respecto del comportamiento ideal. Y eso también se podía ver en el gráfico anterior. Y también a menor radio hidratado del ion, menor también será el factor de actividad, por lo tanto mayor sería el desvío respecto del comportamiento ideal. En una celda electrolítica tenemos dos electrodos que son dos conductores eléctricos que están sumergidos, cada uno en una solución adecuada de un electrolito. Y para que circule corriente por esa celda es necesario, primero, que los electrodos estén conectados externamente mediante un conductor metálico. Después, que las dos soluciones de electrolito estén conectadas entre sí o en contacto más que conectadas para permitir el movimiento de los iones de una a otra. Y eso se logra a través del tubo central que las conecta a las dos, que no es otra cosa que el puente salino. Y además que haya una reacción en cada una de las semiceldas, que haya una reacción de transferencia de electrones. Acá se puede verificar de la siguiente forma. En la semicelda de la izquierda tenemos un electrodo de plata empastado con solución de cloruro de plata, que es un electrolito poco soluble, y la reacción de intercambio se daría entre la plata metálica, que se va a oxidar a plata más, que finalmente precipitará en medio con los cloruros para dar el cloruro de plata, pero liberará electrones. Esos electrones, ¿sí? Después serán utilizados en el caso de la oxidación. En la otra semipila, perdón, oxidación no, en la reducción del hierro más 3 para generar hierro más 2.
En ese caso, el electrodo, como el hierro está en estados de oxidación que son solubles los dos, se usa un alambre de platino como conductor de los electrones. En esta celda, la conducción de la carga se va a dar de la siguiente forma. Primero, va a haber movimiento de los electrones a partir de los electrodos y a través del alambre que los comunica externamente. Después va a haber migración de cationes y aniones. Esa migración de cationes y aniones se va a dar tanto en las soluciones a donde tengo en cada una de las semipilas, como también en el puente salino. En todos esos casos hay migración de cationes y aniones. El puente salino, recuerden que está para mantener la electroneutralidad de la solución, porque en un lugar se liberarán electrones que se van a perder, en otro lugar se tomarán electrones. Entonces hay que compensar la electroneutralidad de ambas soluciones a través de la migración de iones en el puente salino, pero sin que las dos soluciones entren en contacto entre sí. Y tercero, la conducción de la carga también se va a dar en la superficie de los electrodos, en donde se van a producir las reacciones de oxidación y de reducción. ¿Mm? Bien, si esta reacción es espontánea, entonces se va a producir energía y estamos hablando de una celda galvánica. En cambio, si nosotros tenemos que proporcionar la energía al sistema para que la reacción se dé, es decir, no es espontánea, entonces estaríamos dentro de una celda electrolítica. Otra cosa, hablamos de que en el cátodo es a donde migran los cationes, obviamente por eso tiene el nombre, pero es el electrodo donde tiene lugar la reducción, mientras que en el ánodo es por el contrario, el electrodo donde tendrá lugar la oxidación. Si queremos conocer la fuerza electromotriz de la pila o el potencial de la celda, entonces lo podemos calcular como la diferencia entre los potenciales de las dos semipilas que la componen. ¿Mm? Que sería la semipila del cátodo menos la semipila del ánodo. Como la reacción espontánea, siempre el cátodo tiene mayor potencial de reducción que el ánodo. ¿Sí? Para calcular cada uno de esos potenciales se puede utilizar la ecuación de Nernst, que es la que está arriba a la derecha, a donde dice que el potencial de cada una de las semipilas estaría dada por el potencial estándar de reducción de eso, de ese elemento. En el caso uno sería la plata que se reduce, no, la plata más que se reduce a plata cero, o en el otro caso sería el hierro 3 que se reduce a hierro 2, multiplicado por 0,059 dividido n, que es el número de electrones. En el caso de la plata y en el caso del hierro hay implicados un electrón en la ecuación de reducción de los dos, multiplicado por el logaritmo de la actividad de la especie oxidada respecto de la especie reducida. En este caso, siempre planteamos todo como reducciones. Más allá de que la plata se está oxidando, siempre la ecuación se plantea como reducciones. Y una vez que calculamos el potencial de cada semipila, restamos. Entonces, el potencial, la pila con la semipila con el potencial de reducción más elevado es la que se va a reducir, por lo tanto es el oxidante. Mientras que la otra semipila con el potencial de reducción más chico es la que se va a oxidar, por lo tanto es el reductor. Para poder calcular el potencial de cada semipila necesitamos entonces el potencial estándar de reducción. Los potenciales estándares de reducción de un electrodo son el potencial cuando todos los reactivos y productos tienen una actividad unitaria. ¿Sí?
y muestran la fuerza relativa como receptor de electrones, es decir, como agentes oxidantes, y siempre se reducen. Por eso siempre hablamos de potenciales de reducción. Como no existe ningún método para determinar el valor absoluto del potencial de un electrodo, lo que se hacen es medidas relativas respecto de un electrodo que se toma como referencia, que en este caso es el electrodo estándar de hidrógeno. El electrodo estándar de hidrógeno es al que se le asignó arbitrariamente un potencial estándar de reducción de cero, es el que se puede encontrar en la tabla. La reacción de reducción que se sucede es que dos protones toman dos electrones para pasar a hidrógeno 2. Es medio complejo de hacer, pero bueno, es el que se tomó como electrodo de referencia y todos los demás se midieron respecto de él y se establecieron potenciales de reducción relativos respecto de ese potencial. Y después se clasificaron como se encuentran en esta tabla. ¿Cómo se interpreta la tabla? Y bueno, todos los que están más arriba son los que tienen mayor potencial de reducción. Por lo tanto, son los que se van a reducir y son los agentes oxidantes fuertes. A medida que vamos bajando, tendrán menor potencial de reducción y los de abajo de todo, contrariamente, no serán agentes oxidantes, sino que serán agentes reductores y tenderán a oxidarse. Veamos un ejemplo en particular. El agua oxigenada en medio ácido se va a reducir a agua con un potencial estándar de reducción bastante positivo, bastante elevado, de 1,776 volts. Y el hierro más 3 se va a reducir a hierro más 2 con un potencial de 0,771, lo que quiere decir que los potenciales de reducción de estos dos compuestos son superiores a los del hidrógeno. Entonces, si enfrento agua oxigenada o hierro más 3 con hidrógeno gaseoso, eh, tanto el agua oxigenada como el hierro se van a reducir, provocando la oxidación del hidrógeno, ¿sí? Lo que quiere decir que se están comportando como oxidantes frente al hidrógeno. Y el hidrógeno se comporta como un reductor frente al hierro más 3 y al agua oxigenada. Ahora, ¿qué pasa si yo enfrento agua oxigenada con las componentes de la cupla del hierro más 3? Y bueno, como el agua oxigenada tiene un potencial de reducción más elevado que el hierro más 3, lo que va a ocurrir es que el agua oxigenada se va a seguir reduciendo y se va a comportar como un oxidante fuerte frente al hierro más 2, provocando que el hierro más 2 se oxide a hierro más 3. Entonces, en este caso, el hierro más 2 se comportaría como un reductor frente al agua oxigenada. Dijimos que la función del puente salino era permitir el movimiento de los iones de una solución a otra sin que se mezclen las dos soluciones, de manera que si eso ocurriera, la reacción ocurriría entre los iones en sí y no tendríamos el fenómeno de transmisión de la corriente. En el puente salino tenemos un electrolito que puede ser cloruro de potasio o nitrato de potasio, ¿sí? Sería un electrolito con iones con movilidad bastante elevada. En los extremos del puente salino tenemos unos tapones porosos que permiten que solo los iones se puedan intercambiar. Y respecto del funcionamiento del puente salino, tiene que ver con compensar las diferencias de carga que se producirían después de cada una de las reacciones. Recordemos que en el ejemplo de la semipila que vimos más arriba, la plata se va a oxidar a plata más, ¿sí? Entonces libera un electrón. Como consecuencia de eso, esa plata va a tomar un ion cloruro de la solución saturada para precipitar como cloruro de plata y de esa manera eh,
el contraión con el que estaba el cloruro va a quedar en exceso. Entonces ahí tendríamos un exceso de potasio que el puente salino debería compensar a través de un ion de carga opuesta. Si fuera cloruro de potasio lo que está en el puente salino, debería aportar un cloruro. En el otro lado, por el contrario, tenemos que el hierro más 3 se va a reducir a hierro más 2. Entonces, en ese caso, tendremos un exceso de cargas negativas, porque recordemos que los iones férricos estarán con su contraión, que podría ser, por ejemplo, un nitrato. Entonces, al reducirse el número de oxidación de hierro, un mol de nitrato se estará en exceso por cada mol de hierro que se reduzca. Y por lo tanto, la compensación del puente salino iría a través de la migración de cargas positivas hacia hacia esa semipila. En los extremos del puente salino se colocan dos tapones porosos, que dijimos que lo que permitían era el pasaje de los electrolitos, pero no del líquido, de manera de que no se mezclen las soluciones. En esos extremos hay una interfase y esa interfase genera un pequeño potencial que se llama potencial de unión líquida y que puede afectar la exactitud de las determinaciones potenciométricas. Una manera de explicarlo es con los dos gráficos que están en la parte inferior del dibujo. Tenemos una membrana porosa que estaría separando dos soluciones de ácido clorhídrico, una más concentrada que la otra. Entonces, como solo pueden atravesar a la membrana porosa los iones, tanto los protones como los cloruros de la solución más concentrada van a intentar migrar hacia la solución más diluida, eh, para concentrarla o para reducir, para igualar las concentraciones. Como consecuencia de esto y como la movilidad de los dos iones es distinta, vamos a tener que los protones van a atravesar más rápidamente la membrana que los cloruros. Entonces llegará un momento donde de los dos lados de la membrana va a haber diferencia en la cantidad de carga, donde del lado izquierdo vamos a tener un exceso de carga negativa y del lado derecho un exceso de cargas positivas. Eso sería un potencial de unión. La consecuencia de esto sería que se acelerarían las cargas negativas, el pasaje de las cargas negativas y se retrasaría, por el contrario, el pasaje de las cargas positivas, afectando así la movilidad de los iones. En las soluciones correspondientes a cada semipila va a haber conducción de la carga. Primero va a estar dada por la migración de los cationes y aniones hacia el lado contrario de los electrodos. Y una vez que se acerquen a la superficie del electrodo, se va a producir una reacción redox. Una reacción redox. Todo esto se puede diferenciar o clasificar como procesos farádicos y no farádicos. Los procesos farádicos estaríamos hablando específicamente de la reacción redox, a donde hay transferencia de electrones, y se lo llama así simplemente porque cumplen con la ley de Faraday. Pero también hay otros procesos que son no farádicos, que tendrían que ver con la migración de los iones desde el seno de la solución hacia la superficie del electrodo. En el esquema de abajo a la derecha se pueden ver estos dos procesos, a donde primero se ve que desde el seno de la solución hay transferencia de masa, y a medida que se forma la capa superficial en la superficie de los electrodos, se va a producir una reacción física con transferencia de los electrones. Esos electrones son transferidos hacia el electrodo y finalmente la especie reducida va a volver a pasar nuevamente al seno de la solución. Ahí se pueden ver los dos. También se puede ver en el dibujo de la izquierda es cómo se va formando la doble capa eléctrica en torno de la superficie del electrodo. Si estamos hablando del electrodo positivo, en las cercanías de ese electrodo será una zona enriquecida en cargas negativas y con unas pocas cargas positivas. Y a medida que nos vayamos alejando, esas cargas tendrán predominio de cargas negativas, pero en menor grado, porque también habrá más positivas, mientras que en el seno de la solución hay un equilibrio entre las cargas positivas y negativas.
esto será compensado en el electrodo negativo, donde el caso será inverso. Si el electrodo es negativo, la capa más cercana será rica en iones positivos, y a medida que nos vamos alejando, tendremos una capa con predominio de iones positivos, pero ya más cantidad de iones negativos también, y en el seno de la solución nuevamente esas cargas se encuentran equilibradas. Se puede ver la densidad de las cargas positivas en función de la distancia, y lo que se vio que en esta superficie se va a generar también otro potencial de unión, al igual que el caso del potencial de unión líquida. En este caso también tenemos un potencial de unión que se debe a la polarización del electrodo. Existen métodos donde solo se producen procesos no farádicos, y a pesar de eso se pueden medir diferencias de potencial. En estos métodos solo se pueden dar en el caso de la aplicación de corriente alterna, de manera que cada semiciclo provoca la formación de estas potenciales de superficie, pero sin llegar a ser lo suficientemente potentes o extensos como para que aparte se produzca un proceso farádico de óxido-reducción. Entonces, trabajando con corriente alterna, donde un electrodo positivo es positivo durante un ciclo y en el otro ciclo será negativo, se produce la migración de los iones, pero no se llegan a establecer procesos farádicos donde haya sí o sí reacciones de óxido-reducción. Electroquímica, hay circulación de la carga que se produce de diferentes maneras. Una de las maneras era que las cargas se transferían a través de los electrodos y del alambre conductor, que también había movimiento de iones que podían darse dentro de la solución a donde queremos hacer las medidas o dentro del puente salino, que también había reacciones redox en la superficie de los electrodos, y vimos que pasaba otra cosa en la superficie de los electrodos que tenía que ver con un establecimiento de un potencial debido a que se podían llegar a acumular cationes o aniones de carga opuesta a la carga del electrodo. Todos esos fenómenos pasaban en una celda electroquímica, y de acuerdo a cómo se controle la situación, se pueden establecer distintos métodos electroanalíticos. Entonces, podemos tener algunos métodos que son métodos interfaciales o métodos que los fenómenos ocurren en el seno de la solución. Y dentro de los métodos interfaciales podemos tener los métodos estáticos y los métodos dinámicos, ¿sí? Dentro de los métodos interfaciales estamos hablando de lo que ocurre en la superficie del electrodo. Esa sería la interfase. En los métodos estáticos decimos que la intensidad de corriente es igual a cero. Nosotros vimos que la intensidad de corriente solo puede ser igual a cero si no ocurren procesos farádicos, es decir, reacciones redox. Por lo tanto, estos métodos se van a basar en procesos no farádicos. En la potenciometría, esos procesos no farádicos estarían relacionados con el establecimiento de potenciales de superficie en la cara del electrodo. Después vamos a ver las diferentes opciones. Hay otros métodos que son métodos dinámicos. En estos métodos dinámicos, la intensidad de corriente sí es mayor que cero, por lo tanto, en esos métodos sí va a haber reacciones redox en la superficie del electrodo. Pero esos métodos no los vamos a ver. Los que se dan en la solución serían los métodos en el seno de la solución. Está la conductimetría. En la conductimetría se basa en la movilidad de los iones desde el seno de la solución hacia la superficie de los electrodos, y eso es lo que se está midiendo porque los distintos iones tienen diferente capacidad de movimiento. Y si bien no lo vamos a desarrollar en este curso, es importante porque tal vez ustedes se encuentren alguna vez con el uso de un conductímetro que tiene que ver con la cantidad de electrolitos disueltos, la cantidad y la calidad, por la conductividad que tiene cada uno,
de los electrolitos disueltos en una solución. Por ejemplo, un conductímetro se usa cuando nosotros queremos medir la calidad de un agua destilada. Evidentemente, si la carga iónica es muy baja, la conductividad de la solución también lo será. Y también se usa, hay una analogía que se suele usar con cierto margen de error, se suele usar para determinar la cantidad de sólidos iónicos que están disueltos en una solución. Pero bueno, de todos estos métodos nosotros vamos a profundizar en esta clase en los métodos interfaciales con ausencia de circulación de corriente, que son los métodos potenciométricos. Como ya dijimos, en los métodos potenciométricos no existe circulación apreciable de corriente, porque no hay procesos redox, no se completa el circuito de transferencia de las cargas. Entonces, en ese momento solo tenemos potenciales de superficie. Estos métodos electroanalíticos necesitan entonces de una celda electroquímica. Entonces, los componentes básicos serán muy similares a los de una celda electroquímica. Anteriormente, los métodos electroquímicos solo se utilizaban para medir pH, porque el electrodo más conocido que se desarrolló es el electrodo combinado sensible a protones, o que muchos también llaman el electrodo de vidrio, y es al que más importancia le vamos a dar en esta clase. Pero como una derivación del electrodo de vidrio, se fueron generando otros electrodos sensibles a otros cationes o a otros aniones, también con el mismo modo de funcionamiento. Son todos electrodos de membrana sensibles a un elemento en particular, a un catión o a un anión, y que permiten determinarlo con muy buena precisión y con bastante rapidez. Por lo tanto, se impusieron muchísimo esos métodos para cuando se necesita justamente una detección rápida de cationes o de determinados aniones. Los componentes de los equipos para medidas potenciométricas son esencialmente los mismos que de una celda electroquímica. En una celda electroquímica medimos diferencia de potencial, entonces desde el vamos necesitamos dos electrodos. Pero en este caso nosotros queremos medir la actividad de un ion en particular, así que uno de los potenciales de electrodo debería ser fijo en las condiciones de medición, y estamos entonces hablando de un electrodo de referencia. Y el otro de los potenciales debe variar de acuerdo a la actividad del ion en solución, y ese sería el electrodo indicador. Necesitamos cerrar el sistema con un puente salino que sea el que mantenga la electroneutralidad de la solución, y por el otro lado un dispositivo de medición del potencial o un potenciostático. Recuerden que siempre estos equipos miden actividades de iones, ¿sí? Y no concentraciones. Acá se pueden ver todos los componentes que se describieron en la diapo anterior. Primero tenemos un medidor digital, es lo más fácil de ver. A la izquierda tenemos el electrodo de referencia, que probablemente sea un electrodo de calomel, aunque no está del todo descrito. En los electrodos de referencia, como dijimos, los potenciales se mantienen constantes durante toda la medición. La comunicación del electrodo de referencia con la solución a donde se encuentra el resto de los componentes es a través de una membrana porosa que actúa como puente salino. Como dijimos, establece un potencial dentro de un potencial de superficie, ¿sí? En las dos superficies de la membrana porosa, tanto la interna como la externa. Eh, También tenemos la solución del analito y tenemos el electrodo metálico, que en este caso sería el electrodo indicador, pero puede cambiar de acuerdo a la medida que se quiera hacer. Entonces, el potencial de la celda va a estar dado por la diferencia de potencial entre los dos electrodos, el electrodo indicador y el electrodo de referencia, y aparte el potencial de unión líquida establecido en el puente salino. Bueno, ¿qué son los electrodos de referencia? ¿Por qué supuestamente el electrodo de referencia tiene un potencial constante y conocido y que no cambia con el cambio de la concentración
o de la composición de la solución a estudiar. Bueno, para eso vamos a ver el ejemplo del electrodo de plata, cloruro de plata, que se basa justamente en un alambre de plata empastado con solución de cloruro de plata. Entonces, las dos especies que están implicadas en la reacción redox deberían ser la plata más, que toma un electrón para reducirse a plata cero, como se ve en la parte inferior. Pero lo que sabemos es que la plata, en presencia de cloruro, puede generar cloruro de plata, que es una sal de un electrolito poco soluble, y por lo tanto podemos plantear el KPS para el cloruro de plata como el producto de las concentraciones de cloruro por plata. ¿Mm? Ahora, si nosotros trabajamos en condiciones de exceso de cloruros, entonces toda la plata más estará prácticamente precipitada como cloruro de plata, y la plata más que esté disponible para participar de la redox, es decir, la plata soluble, va a depender del KPS y de la concentración de cloruros. Podríamos escribir como que plata más, la concentración de plata más, es igual al KPS del cloruro de plata sobre la concentración de cloruros. Entonces, si planteamos la ecuación de Nernst, como hacíamos en la clase pasada para esta semipila, estaría dada por que el potencial del electrodo de plata cloruro de plata es igual al potencial estándar del electrodo de plata cloruro de plata, que es el que obtenemos de la tabla esta que medimos por comparación con el electrodo de hidrógeno, más 0,06 sobre 1, porque en la redox habría implicado un electrón por cada un electrón por cada plata que se reduce, eh, por el logaritmo de la especie oxidada sobre la especie reducida. La especie oxidada es la plata más, así que la ponemos ahí. Pero la especie reducida es la plata cero, y nosotros sabemos que no corresponden las constantes de equilibrio colocar las concentraciones de los sólidos. Entonces nos quedaría que el potencial va a depender de la plata oxidada, que como dijimos, la plata oxidada depende de eh, la solubilidad del cloruro de plata en las condiciones de exceso de cloruro. Entonces, esta ecuación podría escribirse como eh, el E0 de la plata cloruro de plata más 0,06 dividido 1 por el logaritmo del KPS del cloruro de plata sobre la concentración de cloruro. Ahora bien, si nosotros agregamos en el sistema cloruro de potasio sólido, que es una sal muy soluble, pero que de esta manera saturamos en cloruros la solución, y todavía nos sobra porque queda un depósito de cloruro de potasio en el fondo. Entonces, a medida que consumamos cloruro para que precipiten con más plata, si es que eso ocurriera, se irían disolviendo más cloruro de potasio, de forma que la concentración de cloruros en el sistema se mantiene constante. De esa manera, el potencial de este electrodo también se podría mantener constante, y por eso decimos que es un electrodo de referencia. Bien. Ahora, ¿cómo está conformado este electrodo para que se den estas condiciones de mantener el potencial constante? Y bueno, tenemos el alambre de plata, cloruro de plata empastado ahí en la superficie del alambre, tenemos una solución en donde esto se cubre. Esa solución tiene que estar saturada en cloruros, para eso le agregamos cloruro de potasio sólido que se va al fondo, y ese cloruro de potasio va a saturar en cloruros y va a ir liberando cloruros en caso de que esto se requiera. Hay un puente salino, que es un puente poroso que está en la parte inferior del electrodo, y ese es el que va a estar en contacto con la solución con la solución que vamos a medir. Me gustaría agregar, el otro día vimos el diagrama de una celda electroquímica, y para el electrodo de plata, cloruro de plata, el diagrama de esa celda, el diagrama de líneas en la celda, sería el que se puede ver arriba, debajo del título, donde tenemos la plata, que como es sólida,
va a estar separada por una línea vertical y única del cloruro de plata, que si bien también es sólido, es una fase diferente a la de la plata sólida. Entonces, cloruro de plata, solución saturada de cloruro de plata, y después ponemos el cloruro de potasio y habría que poner en qué molaridad se encuentra. En este caso nosotros hablamos de una solución saturada de cloruro de plata, entonces también habría que poner saturada. Pero hay algunos diseños de algunos electrodos donde se usan concentraciones conocidas de cloruro, que siempre se considera que se mantiene constante porque son siempre muy elevadas respecto de las pequeñas variaciones que puede hablar por la reacción redox entre plata y cloruro de plata. Y después viene la doble de línea, que recordemos representa el puente salino, como habíamos dicho en la clase pasada. El electrodo de referencia es el electrodo de calomel. El calomel es el cloruro mercurioso. La reacción que ocurre en este electrodo es que el mercurio más toma un electrón para pasar a mercurio cero. Y esa sería la ecuación de reducción. Recuerden que el mercurio cero es líquido a temperatura ambiente. Entonces, la ecuación de Nernst para esta semipila estaría dada por el potencial estándar del mercurio más a mercurio cero más 0,06, el número de electrones intercambiados es de 1 también, por el logaritmo de la concentración de mercurio mercurioso sobre mercurio cero. Nuevamente, el mercurio cero, si bien es líquido, es un metal en estado puro, se podría decir, por lo tanto la concentración de mercurio cero no se va a colocar en la ecuación de Nernst. Pero nos quedaría entonces en función de la concentración del mercurio más, o mercurio mercurioso, como prefieran. Al igual que la plata, el mercurio mercurioso reacciona con cloruro generando el calomel o el cloruro mercurioso, que es una sal de electrolitos poco solubles y por lo tanto eh, tiene un KPS al que tiene que responder. Y podríamos escribir que la concentración de plata estaría dada por el KPS del calomel dividido la concentración de cloruros. Y por lo tanto, si trabajamos con una concentración muy excesiva de cloruros, la concentración de plata dependerá de la solubilidad del calomel. Y podemos hacer el mismo reemplazo en la ecuación de Nernst que hicimos para el electrodo de plata y poner que el potencial estaría dado entonces por el potencial estándar más 0,06 dividido 1 por el logaritmo de el KPS del calomel dividido la concentración de cloruros. Y de esa manera, si la concentración de cloruros se mantiene constante, porque estamos frente a una solución saturada de cloruros, con exceso de cloruro de potasio sólido para reponer y asegurar esa saturación, entonces el potencial se mantendrá constante. Respecto de la construcción del electrodo, en este caso como el metal es líquido, vamos a necesitar un alambre de platino o un alambre conductor que haga contacto con el metal líquido que está dentro de un tubo, que también en ese tubo vamos a tener en la base calomel, que es sólido, y ese calomel y ese mercurio líquido a través de una membrana de vidrio y un orificio abierto que evita que se vayan tanto el mercurio sólido como el calomel como el mercurio líquido de adentro de ese tubo, está sumergido en una solución saturada de cloruros, que es la que asegura la constancia de potencial. También tenemos en la base un tapón poroso o un puente salino, que es el que va a entrar en contacto con la solución a medir para mantener la electroneutralidad. Finalmente, la representación de líneas de la celda estaría dada por el mercurio líquido, ahí faltaría poner el estado del mercurio que es líquido, una línea sola porque hay cambio de fase, calomel o cloruro mercurioso, en este caso va a estar saturado, así que ponemos las condiciones de saturación,
en la misma fase se van a encontrar el cloruro de potasio en una molaridad determinada. Puede ser saturado, por ejemplo. Y finalmente, la doble barra paralela que indica el puente salino. El electrodo indicador es el que va a responder a un cambio en la actividad del analito que queremos determinar. Se pueden dividir en dos tipos. Los primeros son los indicadores metálicos, que se diferencian en el electrodo de primera clase, por ejemplo, si tenemos el par redox, cobre 2 más, cobre 0. El alambre de cobre 0 podría ser un indicador metálico y que el potencial va a depender de la concentración de cobre más, de cobre 2 más, perdón. Eso sería un electrodo metálico de primera clase. Los de segunda clase, por ejemplo, podría ser el electrodo de plata cloruro de plata, que vimos como electrodo de referencia, se podría comportar como electrodo indicador si, por ejemplo, la concentración de cloruro no fuera tan conocida y fuera variable. Entonces, el potencial del electrodo dependería ahora de la concentración de cloruro. Y en esa parte se estaría comportando como un electrodo indicador. También hay otros que serían los indicadores redox metálicos, que serían un alambre de metal, que puede ser platino, oro, paladio u otro metal, que no esté implicado en la reacción redox. Hay otra reacción que, por ejemplo, podría ser hierro 3, hierro 2, pero estaría vehiculizando los electrones que se producen como consecuencia de esa redox. Estos son electrodos indicadores metálicos. Lo que a nosotros nos van a importar y que vamos a hacer lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora son los indicadores sensibles a iones o los indicadores de membrana. En los electrodos sensibles a iones existe una membrana que es selectiva para un determinado ion, ¿sí? Y es sensible a la actividad de ese ion en la solución. Lo que ocurre es que la superficie de la membrana va a permitir la migración selectiva de esos iones en parte de la membrana, ¿sí? En la parte hidratada de la membrana. Y eso va a hacer que se produzca un potencial de superficie de esos iones. Que quede claro que la membrana va a tener una parte externa hidratada y una parte interna que no estará hidratada, pero que los iones no van a atravesar la membrana sensible desde afuera hacia adentro ni desde adentro hacia afuera. Simplemente podrán penetrar en la porción hidratada de esa membrana. Y la presencia de esas cargas que se acumulan en la superficie de la membrana serán las responsables de el potencial de superficie. Acá no ocurre en reacción redox, como dijimos, al igual que en todos los métodos potenciométricos. Y un ejemplo de este tipo de electrodos es el electrodo sensible a protones, el electrodo de vidrio sensible a protones. Los electrodos sensibles a iones pueden dividirse de acuerdo al tipo de membrana que lo forma. Tenemos electrodos de membrana cristalina o electrodos de membrana no cristalina. Dentro de los no cristalina está el electrodo de vidrio, que el vidrio que se usa es un vidrio de un silicato que se puede usar para protones y con una adaptación se puede utilizar para determinar sodio o algún otro catión monovalente. También hay otros electrodos de membrana líquida, como por ejemplo los intercambiadores de iones para calcio, que también los vamos a ver. Y dentro de los electrodos de membrana cristalina vamos a estudiar el electrodo de cristal único para determinar fluoruros. Respecto de las membranas, las propiedades de las membranas son las tres que se ven en la parte baja de la diapositiva. En primer lugar, la solubilidad mínima en las soluciones del analito, cosa que es necesaria como para que el electrodo pueda utilizarse repetidamente sin que se pierda la membrana selectiva.
La conductividad eléctrica tiene que ver, o los responsables de la conductividad eléctrica son los iones con una carga que van a migrar en las superficies del electrodo. Estas membranas tienen una superficie hidratada y los electrones y los iones de una carga van a migrar en esa superficie. Eso genera la conductividad eléctrica y es necesaria para que las membranas sean útiles para este tipo de medidas potenciométricas. Y finalmente la reactividad selectiva con el analito, porque en la estructura de la membrana deben existir sitios de unión que son específicos y selectivos para el analito. Y esos sitios de unión deben ser siempre, se van a dar a través de uniones débiles, porque estas uniones no pueden ser permanentes, sino que se deben establecer equilibrios entre una medición y la siguiente. Y estos equilibrios, los mecanismos de reacción pueden ser por intercambio iónico, por cristalización o por complejación. Para medir la actividad de protones se puede usar este electrodo de membrana, el electrodo de vidrio. Aunque en el primer caso, en el caso de la izquierda, es un sistema armado para que podamos entender bien la función de cada uno de los componentes del sistema. Pero el que se suele usar en la práctica es el de la derecha, que es el electrodo de vidrio combinado. Bien, pero empecemos con el de la izquierda, el sistema típico para medir pH. Los constituyentes son, primero, un electrodo de referencia. El que se puede ver ahí es el de la izquierda, que es el electrodo de calomel, aunque también podría ser un electrodo de plata, cloruro de plata, que recordemos que este electrodo, como el electrodo de vidrio, van a estar los dos sumergidos en la solución de la cual se quiere medir el pH. Y el contacto del electrodo de referencia estaría dado con esta solución, estaría dado a través de la placa porosa o el puente salino. Ahora bien, vamos al electrodo de membrana para medir pH. Ese electrodo de membrana para medir pH tiene una membrana de vidrio que es sensible a los protones. Los protones van a entrar en la parte hidratada de la membrana, tanto en la cara interna como en la cara externa, como dijimos. ¿Sí? Por fuera, lo que va a penetrar son los protones de la muestra con una actividad determinada. Y en la cara interna vamos a tener una solución con concentración conocida y constante de protones, que estaría dada por ese clorhídrico 0,1 molar. ¿Mm? Y a su vez, ese electrodo de vidrio necesita de un segundo electrodo de plata, cloruro de plata, que actúa como electrodo de referencia interna en el electrodo de vidrio. Ahora, como vemos, lo que más se suele utilizar es el electrodo combinado, que está formado por dos tubos concéntricos. En el tubo concéntrico hay un alambre, ¿sí? que un alambre de plata que llega hasta el extremo final, también está empastado de cloruro de plata, y en esa bolita que se ve en la parte superior es la bolita donde está rodeada o delimitada por el electrodo, por el vidrio o la membrana sensible a protones, que en su interior estará relleno con eh, eh, el ácido clorhídrico 0,1 molar y saturado con cloruro de plata. Por fuera de ese tubo de vidrio hay otro tubo que lo recubre, que tiene el electrodo de referencia, en este caso también de plata cloruro de plata. Hay una solución de llenado que sería cloruro de potasio para asegurar la concentración de cloruros. Y ahí también vamos a tener que colocar una frita que actuaría como puente salino para el electrodo de referencia. Entonces es mucho más cómodo trabajar con este electrodo combinado porque se sumerge solo un cuerpo en la muestra a utilizar y no hay que estar con un electrodo de referencia y un electrodo de medición por separados.
Este es otro esquema de un electrodo monobastón o electrodo de vidrio sensible a protones, que es un poco más grande y un poco más gráfico que el anterior. Se puede ver que la muestra está dentro del vasito que se va a utilizar para medir y el electrodo monobastón está sumergido en su interior. El electrodo de vidrio está formado por el tubo interno, ¿sí?, más angosto, que termina en una especie de esferita que está formada por la membrana de vidrio. Adentro de esa esfera tenemos un electrodo de plata, cloruro de plata, como se puede ver, y el líquido de llenado sería ácido clorhídrico 0,1 molar saturado con cloruro de plata. Ese electrodo, a su vez, está rodeado en la parte superior, por otro cilindro de vidrio que en su interior contiene el electrodo de referencia de plata cloruro de plata. Y como se puede ver, también hay un puente poroso que comunica a ese electrodo de referencia el, em, con la muestra. No hay comunicación entre los dos electrodos entre sí más allá del puente poroso, la muestra y la membrana de vidrio. Acá se puede ver el diagrama resumido, el diagrama de líneas de el electrodo de vidrio para medida de pH. Entonces, podemos empezar con el electrodo de referencia, que acá está escrito como un electrodo de calomel saturado, pero podría también ser un electrodo de plata, cloruro de plata, a donde se va a establecer un potencial, que es el potencial del electrodo de referencia, que es constante y conocido. Por medio de doble línea podemos simbolizar al puente salino, a través del cual va a estar en contacto con la solución muestra, que tendrá una actividad de protones determinada y es la que nos interesa conocer. Esa solución muestra establecerá un potencial de membrana sobre una de las caras de la membrana de vidrio. Y entonces ahí tenemos la membrana de vidrio que por el lado interno del electrodo de vidrio estará en contacto con la solución de protones de actividad conocida, que sería la solución interna de llenado del electrodo. Entonces, en la superficie de membrana se establecen dos potenciales. El potencial de la muestra es el externo y el potencial del ácido clorhídrico conocido es el interno. La diferencia de esos dos potenciales se denomina como potencial de barrera. Ahora bien, en el interior del electrodo de vidrio vamos a tener, aparte de esa concentración de esa actividad de protones, vamos a tener una concentración conocida de cloruros, vamos a tener una concentración de cloruro de plata que sería saturada, una línea vertical que indica cambio de fase y la plata sólida. Y eso sería el electrodo de referencia 2 que va a establecer un nuevo potencial de referencia. Y acá tenemos todos los potenciales que se establecen en el electrodo de vidrio. Estas membranas de vidrio selectivas a protones se utilizan algunos vidrios que están compuestos por dióxido de silicio, óxido de sodio y óxido de calcio en esas proporciones como las que están escritas en la diapo. Ese vidrio específicamente es uno, que es el Corning 015, pero dependiendo de el tipo de membrana que se genere pueden variar ligeramente las proporciones como también algunos de los componentes, sobre todo, como vamos a ver un poco más adelante, la sustitución del óxido de sodio por el litio y la del calcio por el bario. La cuestión es que el vidrio genera una red tridimensional donde esa red está formada por enlaces entre los silicios y oxígenos de manera tal que cada silicio se va a combinar con 4 oxígenos. Si bien en el dibujito se ve que está combinado con 3, es porque la representación es bidimensional y el cuarto oxígeno podría estar en el plano inferior o superior al del silicio. Entonces, la unión en sí sería con 4 átomos de oxígeno, que a su vez cada átomo de oxígeno estaría compartido
por dos átomos de silicio. Esta red tridimensional genera intersticios o huecos a donde obligatoriamente tienen que ir cationes porque la unión de cuatro oxígenos a un silicio va a generar una carga de tipo negativa. Entonces, estos cationes, que pueden ser monovalentes o divalentes, van a ser los responsables de neutralizar esa carga. Por lo general, como vemos de acuerdo a la composición del Corning 15, esos cationes serían de sodio o de calcio mayormente. Ahora bien, la presencia de estos cationes que resultan móviles en la red del vidrio van a hacer que ese vidrio pueda transmitir la carga, perdón, la conductividad eléctrica, que es la responsable después en definitiva de las medidas de pH. ¿Por qué decimos que es selectivo a protones? Porque habrá un intercambio entre esos cationes monovalentes de sodio o de litio ese intercambio se va a dar en la región hidratada de la membrana del vidrio y se va a intercambiar a esos cationes monovalentes por los iones hidrógeno que se encuentran en la solución. Eh, Esta reacción es muy específica y en ese caso los que se van a encargar de la conducción de la corriente eléctrica serían los iones hidrógenos que se pueden mover a través de la red hidratada del vidrio. Esta reacción es muy específica para los protones hasta pH 9 y tiene una constante de equilibrio tan elevada que por lo general el vidrio se va a encontrar altamente protonada en presencia de iones hidrógeno. Pero a pH 9, donde la concentración de protones es muy baja y probablemente la concentración de sodios es muy alta, entonces ahí la selectividad va a cambiar y ahí el sodio puede ocupar alguno de los lugares que debería estar ocupando los protones y para el sistema sigue siendo, es un tipo de error que se puede producir, que después vamos a ver como el error alcalino o el error de sodio. Como este error suele ser bastante habitual, porque siempre que midamos a un pH superior a 9, sabemos que eh, vamos a tener un error en esa medición. Entonces los fabricantes trataron de salvarlo elaborando vidrios con otra composición, con otros elementos que sean menos fáciles de confundir con los protones, ¿sí? Y por eso intercambiaron el sodio y el calcio por el litio y el bario. De esa manera aumentó la selectividad y estas membranas de vidrio sirven para hacer medidas a pHs más elevados que 9. Acá se vuelve a ver algo que ya vimos en la diapositiva anterior. En primer lugar, tenemos la ecuación que expresa cómo se intercambian los protones de la solución con los protones, con los sodios que están en la capa hidratada del vidrio. Y esta es la reacción que tiene una constante de equilibrio muy grande hacia la derecha, es decir, hacia la formación del vidrio hidratado con protones, ¿sí? Esta sería la reacción responsable de la conductividad eléctrica y también eh, es la responsable de la reactividad selectiva. Esta constante de equilibrio tan grande de la reacción es lo que hace que la membrana sea muy selectiva a los protones. También se puede ver en el dibujito de arriba a la derecha que la superficie del vidrio está hidratada, pero solo en su superficie, que se le llama, que se dice que es una especie de gel. Pero tenemos una parte interna del vidrio muy grande que no presenta hidratación y donde no pueden llegar a penetrar los protones. Es por eso que en un par de diapositivas más arriba le decía que no hay intercambio de protones ni de sodio entre las capas interna y externa del vidrio. Existe una capa seca del vidrio a donde no va a haber ningún tipo de intercambio. El esquema de abajo es el mismo que el esquema de arriba a la derecha, pero está un poco más detallada la composición, ¿sí?
de cada uno de los componentes del medio. ¿Mm? Ahí se pueden observar las actividades internas y externas de los iones hidrógeno, como también que en las capas de gel hidratado y la capa de vidrio seco, aunque no está muy proporcional que digamos, ¿sí? Pero sí se puede ver que debido a la diferente actividad de protones, tanto en la cara en la cara del vidrio externa y la cara interna, se va a producir un potencial que llamamos potencial de frontera. Y ese potencial de frontera está dado por la diferencia de potenciales entre esas dos caras. Y como dijimos, dependerá de las actividades de iones de hidrógeno en los diferentes compartimentos. Hasta acá vimos que se habían generado dos potenciales, ¿sí? Uno en la superficie de la membrana interna y otro en la superficie de la membrana externa. Y la diferencia entre esos dos potenciales era el potencial de superficie o el potencial de barrera. Pero como vimos antes, cada uno de esos potenciales se puede escribir de acuerdo a la ecuación de Nernst. Y en este caso, la ecuación de Nernst para cada uno de esos potenciales estaría dado por una constante que vendría a ser el potencial estándar, debería ser el potencial estándar, menos 0,059 sobre n, que es el número de electrones involucrados en una reacción, por el logaritmo de las actividades de los protones en la superficie de la membrana, ¿m? En la cara hidratada de la membrana y en la solución, ¿sí? Y tanto para la cara interna como para la cara externa de la membrana se podría plantear esa ecuación. Ahora, el potencial de barrera es la diferencia entre ellos dos, entonces lo que restaría sería hacer E1 menos E2, pero para eso podemos hacer una serie de simplificaciones. A ver, primero, estos potenciales estándar, estas constantes J, debieran ser idénticas en la cara interna y en la cara externa, porque se está produciendo la misma reacción de intercambio. Y aparte, el número de electrones es el mismo y la actividad de protones en el gel o en la cara hidratada del vidrio también debe ser la misma, porque dijimos que esa reacción es esa reacción está tan desplazada, tiene una constante de equilibrio tan grande que todos los sodios son intercambiados por protones más allá de que los protones en la solución sean bajos, salvo a pH mayor que 9. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, esas dos actividades prima, que serían las que son idénticas, podrían restarse y simplificarse. Y entonces la diferencia del potencial quedaría expresado como 0,059 por el logaritmo de la actividad en la superficie exterior, que sería en la solución, ¿sí? A medir el pH sobre la actividad de la solución interna de llenado. Pero como la actividad de la solución interna de llenado es constante, porque la solución siempre es la misma, entonces se puede también extraer del término y se simplificaría esta ecuación quedando solamente en función del pH de la solución externa. ¿Se entiende? Entonces, en estas condiciones, el potencial de superficie solo es una medida de la actividad de los iones hidrógeno en la solución interna, que es la que nos interesa medir. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño repaso. Durante la medida de pH con este electrodo vamos a tener implicados una serie de potenciales. Vamos a decir cuáles son. Repasemos cuáles son. Primero, tenemos el potencial del electrodo de referencia externo. Recordemos que el electrodo de referencia externo se contactaba o estaba en contacto con la solución a medir a través del puente salino, ¿sí? Ese puente salino, a ambos lados, como dijimos en la clase pasada, del puente salino se iban a generar potenciales de superficie que tenían que ver con la diferencia en la velocidad de migración de los iones, ¿sí? Por lo tanto, ahí vamos a tener dos potenciales, potencial interno del puente salino y el potencial externo, que van a generar entre sí esa diferencia de potencial, generar el potencial de unión. Es muy importante que se elija bien
el puente salino, porque el electrolito usado, porque esos potenciales de unión deben ser bajos y estables. Si el electrolito no está bien elegido, entonces el potencial de unión puede hacer que la lectura del pH sea bastante variable. Por lo tanto, es un detalle a tener en cuenta. Después están los dos potenciales a través de la membrana de vidrio, que serían el potencial externo, que es el de la solución al que yo quiero medir, y el potencial interno, que dentro de todo es un potencial conocido, que forman el potencial de frontera, también lo llamamos así. Y finalmente tenemos el potencial del electrodo de referencia interna. Todos estos potenciales están implicados en la medida de pH, pero todavía nos falta uno, que tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros tomamos el electrodo de vidrio, lo llenamos con una solución y lo ponemos en contacto por fuera con esa misma solución, se supone que el potencial de frontera debiera ser cero, porque si las dos superficies de la membrana están en contacto con unas soluciones de composiciones idénticas, entonces la diferencia de potencial ahí debiera ser cero. Pero experimentalmente se vio que eso no siempre es así y que hay una pequeña diferencia de potencial en esa circunstancia. Esa diferencia de potencial se denomina potencial de asimetría y es muy importante porque debe ser tenido en cuenta durante las mediciones, porque si no el error es muy grande y la medida del pH está mal hecha. El error de asimetría se puede deber a un par de cosas, aunque no está del todo bien determinado por qué, pero puede tener que ver con que las superficies de intercambio internas y externas no sean exactamente las mismas, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, por un problema de fabricación que afecte de alguna forma, en forma diferente las superficies de intercambio en la cara interna que respecto de la cara interna, o por también puede deberse a el uso. Con el uso, el potencial de asimetría va aumentando, se va generando un mayor valor que puede llegar a tener que ver, por ejemplo, con un ataque por reactivos químicos bastante fuertes, o puede ver también sí, con roces o cosas que alteren esa superficie de intercambio. Está bien, nosotros no lo podemos conocer el potencial de asimetría, pero lo tenemos que tener en cuenta. Y una forma de evitar los errores en la medida de pH por el potencial de asimetría es calibrando periódicamente el sistema con buffer de pH conocido. ¿Cómo entraría el potencial de asimetría en el cálculo del potencial del electrodo de vidrio? Bueno, podemos hablar del potencial del electrodo indicador, eh, que está dado por el potencial de barrera, es decir, el potencial de la membrana sensible a protones, más el potencial del electrodo de referencia interno, y se sumaría acá el potencial de asimetría. Como vimos en la diapositiva anterior, el potencial del electrodo indicador se podía simplificar a una constante L, que englobaba unas cuantas cosas que vimos antes, menos 0,0592 por pH. Y también ahora vemos que esta L, que incluía unas cuantas cosas como el potencial del electrodo de referencia, incluía también que las actividades de los protones en las dos membranas hidratadas era la misma, y también incluía que la actividad del electrodo de la cara interna de protones también era la misma. Entonces ahora incluimos además el potencial de asimetría en este factor L. Entonces, de esta manera, el potencial de asimetría entra
en el potencial del electrodo de vidrio porque es uno de los componentes de los potenciales del electrodo indicador. Dijimos que para compensar el error del potencial de asimetría en las medidas de pH había que calibrar periódicamente el electrodo. Para esto vamos a usar buffers de pH conocido. ¿Y cuántos buffers vamos a usar para cada calibración? Y se recomienda usar entre 3 y 5. A mayor cantidad de buffers utilizados, mejor será la calibración obtenida y por lo tanto mejores los resultados de las medidas de pH que efectuemos después. ¿Mm? Ahora, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que si yo voy a medir pHs ácidos, sí o sí, el rango de pH de los buffers de calibración tienen que comprender a los valores de pH de las muestras que vamos a medir. Si yo calibro con un buffer de pH 4 y un buffer de pH 7, no voy a medir muestras de pH 9. Voy a medir muestras cuyo pH se encuentre comprendido en el rango de pH que usé para calibrar. Preferentemente se recomienda usar un rango extendido de pH, como mínimo usar 3, por ejemplo 4, 7 y 9, que serían un rango lógico de valores de buffers a utilizar. Cada cuánto hay que hacer la calibración y preferentemente cada vez que se vaya a utilizar el equipo. Y cuanto más desgaste tenga el electrodo, mayor es la frecuencia con que se debe calibrar. Si vemos en el gráfico de la derecha, se observa que la representación gráfica de la calibración, cuando representamos potencial del buffer en función del pH, es una recta con pendiente negativa, donde el cero de potencial siempre va a estar cercano a pH 7, que se denomina el pH isopotencial, porque el potencial se mantiene constante para ese pH independientemente de la temperatura y es próximo a cero. Otra cosa que podemos ver es que la función de calibración tiene una pendiente que estaría dada, que por lo general toma un valor definido en 59,2 más o menos milivolt por versus pH, sobre pH, ¿sí? Por unidad de pH. ¿Mm? Y este valor es característico a 25 grados. Y este valor deriva de la ecuación, como podemos ver, que se encuentra en la parte de más arriba, que relaciona el potencial de la celda con el pH. El pH tiene una dependencia directa con la temperatura. De hecho, K-Water, que es la constante de disociación del agua o de autoprotólisis del agua, eh, cambia con la temperatura. Entonces, es muy importante cuando hacemos medidas de la actividad de protones o del pH que trabajemos a una temperatura bien definida. En sí, la calibración por lo general está referida a 25 grados. Y se puede ver cómo cambia la pendiente de la recta de calibración con el cambio de la temperatura. Entonces, es muy importante hacer una corrección de todas las medidas de pH por la compensación de temperatura. Para eso los equipos más nuevos incluyen un sensor de temperatura que también se debe incorporar en el vaso con la muestra a medir, de manera tal que haga la corrección de la calibración para llevarla a la temperatura de 25 grados. Eh, ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta? Primero,
hay que poner el compensador de temperatura y, si es necesario, indicarle al equipo que compense la temperatura de la medición. En segundo lugar, todas las soluciones a medir, tanto los buffers como las muestras, deben estar a la misma temperatura. Por lo general se busca temperatura ambiente, de manera de conseguir que no solo estén a la misma temperatura, sino que la temperatura se mantenga estable. ¿Mm? Y también es necesario que lo que tiene que estar a la misma temperatura sea el sensor de pH. Acá se define el punto isotérmico o isopotencial como aquel punto que a todas las temperaturas presenta el mismo valor de potencial y es el que se da a pH 7, que idealmente debería ser 0 milivolt. Pero eso, con el uso del equipo, se va modificando la posición. Entonces, durante las calibraciones, ese punto es tenido en cuenta para acomodar la recta de calibración. Y en el gráfico de la izquierda se puede ver que a medida que el pH se va alejando del punto isotérmico, el error producido por la temperatura en la medida del pH es cada vez más grande. A partir de ahora vamos a ver cuáles son los errores más comunes en las medidas de pH. El error ácido y el error alcalino son dos errores que ya vimos o que ya anticipamos. Inicialmente dijimos que existe una relación lineal entre el potencial y el pH, pero esa relación lineal no se mantiene siempre, sino que en valores de pH extremo va a presentar pequeños desvíos. En el caso de los pHs elevados, nos vamos a encontrar con el error alcalino, que para los vidrios comunes, los Corning 15, por lo general comienza a darse a partir y ser significativo a partir del pH 9. Esto tiene que ver porque dijimos que en los intersticios de la red tridimensional de silicatos, los sodios van a ser intercambiados por protones y que esta reacción era muy favorable, por lo tanto, en una membrana hidratada íbamos a tener solamente protones y no sodios. Pero cuando el pH es muy elevado, de manera tal que los protones en la solución son muy escasos y los sodios son muy grandes, entonces puede ser que haya el reemplazo de algunos protones por algunos sodios. Eso modificaría el potencial de la membrana hidratada y por lo tanto va a afectar el pH de la solución, haciendo que las lecturas sean falsamente disminuidas a pHs muy altos. Hay algunos vidrios que se fabricaron especialmente para tratar de reducir este tipo de error, que también los mencionamos, donde se cambia la composición del vidrio, se cambiaban las sales de sodio y de potasio por sales de litio y de bario, que aumentaban la selectividad de la solución de la membrana hacia los protones. Otro error que también es bastante común es el error ácido. En el error ácido podemos ver que cuando el pH está cercano a 0, entonces las lecturas van a ser falsamente incrementadas, ¿sí? Esto tiene que ver con que la cantidad de protones es tan grande que los sitios de la membrana van a estar saturados, ¿sí? Y esto va a hacer que no se puedan generar los potenciales correctos como en la zona de protones más bajos, aunque en realidad el factor, no el factor, sino que el proceso por el cual se explica el error ácido todavía no está del todo bien conocido. La siguiente gráfica también sirve para explicar el error alcalino o el error de sodio y se puede ver cómo varía el valor de pH medido, cuál es el delta del pH respecto del valor real en concentraciones incrementadas de cloruro de sodio. Se ve que la variación es más baja para soluciones con baja concentración de sodio, como 0,01 normal, pero
a medida que la solución incrementa su concentración de sodio, por ejemplo, hasta 1 molar, ese error se va incrementando también. Y también el incremento del error se hace mayor cuando nos aproximamos a pHs altos. Se puede ver que la gráfica empieza a pH 10, porque dijimos que el error debido al sodio se daba a partir de pH 9. Ahí a partir de 9 comenzaba a ser significativo. Y cuanto mayor es el pH de la solución, mayor es la magnitud de ese error. Ahora vamos a ver los errores más comunes en las medidas de pH con un electrodo de vidrio. El error alcalino y el error ácido son únicamente para muestras con pH extremos y ya los explicamos antes. La deshidratación se refiere a la deshidratación del vidrio sensible a protones. Los vidrios deshidratados no miden pH, solo pueden servir los vidrios cuando están hidratados. En caso de deshidratación por mala conservación, en algunas ocasiones se puede volver a hidratar sumergiendo en una solución acuosa el bulbo del electrodo. Esto tiene que ver con la conservación de los electrodos, que debe hacerse con una solución salina acuosa adecuada, de acuerdo a lo que indique el fabricante. Por lo general se usa cloruro de potasio 3 molar. Antes del uso hay que sacar el capuchón, lavar el electrodo con agua destilada y dejarlo por un momento en agua de la canilla, que tiene fuerza iónica mayor a la del agua destilada, y de esa manera permitirá un intercambio de iones, ¿sí?, con la superficie del bulbo. Otro error tiene que ver con el error de las soluciones con fuerzas iónicas bajas. Esto afecta a muestras con baja fuerza iónica, como puede ser un agua destilada, un agua desmineralizada. Recuerden que nosotros calibramos el electrodo con buffers. Los buffers tienen fuerza iónica muy grande, porque es la única manera de poder asegurar un pH fijo y una buena capacidad buffer. Entonces, si después de calibrar pasamos directamente a poner el electrodo en una muestra con una fuerza iónica muy baja, ahí se puede llegar a producir una lectura muy inexacta, muy errónea y que nunca va a llegar al valor que tiene que a estabilizarse el valor de lectura y a veces hasta con valores ridículos. Esto se debe a que eh, la- el, el puente salino del electrodo de referencia cambia de pasar de una solución con pH, con buffer, con alta fuerza iónica a una solución con muy baja fuerza iónica. Entonces, en ese caso, todos los iones que se encuentran en el interior del puente salino tienden a salir rápidamente para diluir ese exterior con baja fuerza iónica. Y lo que genera eso es una obturación del puente salino y termina provocando un error en la medida de pH. El error que sigue es bastante relacionado, tiene que ver con las variaciones en el potencial de unión. Si el potencial de unión va a variar porque es muy diferente la fuerza iónica de los buffers que se usan para la calibración del pH respecto de las muestras. Si el potencial de unión es muy diferente, entonces ahí se producen variaciones en las medidas de pH y no se pueden corregir. Después está el error en el pH de los buffers, ¿sí? Los pHs de los buffers van a estar medidos con una cierta incertidumbre. Un buffer se prepara para tener un pH determinado, pero puede haber cierto error en esa preparación. Entonces, cuanto mejor sea la calidad de los buffers, menor será la magnitud del error que se debe a esto. Después están los errores por cambio de la temperatura. Si no compensamos temperatura, el error va a ser bastante grande. Con la compensación de temperatura que se puede dar en forma automática, incluyendo una sonda que mida la temperatura, entonces ahí esa compensación es bastante buena. Igualmente, cómo cambia el pH con la temperatura lo vimos un poco más arriba. Después está el tiempo de equilibrio. El tiempo de equilibrio en las medidas de pH es bastante importante porque los pHímetros actuales a veces lo que hacen cuando miden es que
a medida que van midiendo, titila la lectura. Y una vez que logran una lectura estable, se estabiliza, deja de titilar y queda firme de manera que nosotros sepamos que se puede llegar a registrar ese valor de temperatura. Ahora, mientras siga con parpadeos la lectura es porque la estabilización no es la suficiente. Y finalmente la limpieza de los electrodos o la contaminación. A veces no se alcanza el tiempo de equilibrio y la lectura se mantiene eh, variable porque los electrodos no se encuentran lo suficientemente limpios. Esta falta de limpieza puede darse por dos partes. Una sería en la obstrucción del tapón poroso, ¿sí? Y otra puede darse en la obstrucción de los sitios de intercambio de los protones en la membrana. Eh, Se pueden recuperar los electrodos, a veces sí, a veces no. En el caso de que eso haya ocurrido porque, por ejemplo, un compuesto orgánico oleoso haya bloqueado el tapón poroso o los sitios de unión, se puede sumergir con un solvente orgánico y después hay que rehidratar en agua. O en caso de que haya depósitos a veces cuando se trabaja con muestra sucia, a veces se usa para medir alimentos como por ejemplo leche, se puede usar para medir suero humano también. En esos casos, los pHímetros pueden sufrir de incrustaciones o depósitos de algunas sales o de algunos sólidos que se generen que provoquen el bloqueo del puente salino o de la cara de medición, de la membrana donde se produce la medición. Entonces, hay que ser cuidadosos de evitar eh, estas aglomeraciones de suciedad y hay que siempre tratar de, una vez de terminar de utilizar el electrodo, limpiarlo antes del almacenamiento, porque durante el almacenamiento puede disminuir el volumen de líquido, puede haber cristalización de sólidos y esos son después más difíciles de eliminar. Algunos investigadores partieron del descubrimiento del error alcalino y del mecanismo por el cual se genera esta pérdida de selectividad de la membrana a los protones cuando el contenido de sodio es grande y trataron de buscar la manera de favorecer la selectividad de la membrana por otros cationes en perjuicio de la selectividad respecto de los protones, de manera de ver si podían generar un electrodo con el mismo mecanismo de funcionamiento que el electrodo de vidrio sensible a protones, pero que en este caso sirva para determinar algún otro cation monovalente. Y de hecho lo lograron. Buscaron reducir el contenido de sodio y el contenido de calcio en la membrana y cambiarlo por óxido de aluminio o óxido de boro. Y eso se vio que permitía mejorar la selectividad de la membrana para otros cationes monovalentes. Eh, el mecanismo es el mismo. Hay una membrana, cara interna y cara externa hidratadas. En esa cara interna y esa cara externa vamos a tener soluciones con ese catión monovalente que van a hacer un intercambio, van a tener cierta reactividad con los sitios activos del vidrio y van a generar un intercambio de los cationes monovalentes del interior por el catión que nosotros queremos determinar. Y finalmente, con elevadas concentraciones de ese catión, se generarán potenciales de superficie internos y externos. Si el potencial interno es un potencial conocido porque la concentración se mantiene invariable,
Solo el potencial del sistema dependerá del potencial de superficie de la cara externa. ¿Mm? Y de esa manera tenemos un electrodo sensible por otro cation, como por ejemplo podría ser el sodio. Lo que se vio es que en este caso el gran interferente serían los protones. Por lo tanto, más allá de la selectividad reducida de la membrana para los protones, necesitamos también que la actividad de los protones sea despreciable. En estas condiciones, el potencial de barrera de ese electrodo se podría eh, escribir de la misma manera que para el electrodo de vidrio y estaría dado por L', que incluía todos los potenciales de electrodos de las demás porciones del sistema, que ya los vimos antes, más 0,0592, recuerden que eso iba dividido n, pero como n es igual a 1, entonces no se vuelve a escribir, por el logaritmo de la actividad del ion del metal alcalino a medir, ¿sí? Más el producto de el coeficiente de selectividad del electrodo multiplicado por la actividad del otro ion, que es nuestro interferente, que en este caso serían los protones. Ahora bien, si ese factor de selectividad es 0, significa que los protones no estarían interfiriendo en la lectura de este metal alcalino. Ahora, si ese es 20, entonces significa que ese tipo de membrana responde 20 veces más a los protones que al cation. Digamos que no es un valor que sea interesante, no es buena la selectividad del electrodo. Lo importante acá es que el producto de el coeficiente de selectividad por la actividad del interferente sean despreciables respecto a la actividad del ion. Por lo tanto, es importante la estructura del vidrio porque ese coeficiente de selectividad dependerá de la estructura del vidrio. Y son deseables valores de coeficiente de selectividad menores que 0. ¿Sí? Valores menores que 1, mejor dicho, me equivoqué, menores de 1. De manera que sean poco efectivos o eh, poco interesantes respecto de la actividad total de la solución. En los electrodos de membrana cristalina, el cristal es un cristal de naturaleza iónica y todos los cristales iónicos tienen características aislantes porque no conducen bien la corriente eléctrica. Esto es un problema porque vemos que dentro de las propiedades de las membranas estaba la conducción de corriente eléctrica. Entonces, lo que se vio es que esa conductividad se puede mejorar incorporando un pequeño ion monovalente móvil en la fase sólida, como por ejemplo puede ser el fluoruro. Y bueno, existe de hecho el electrodo para determinación de fluoruros donde el cristal se elabora a partir de trifluoruro de lantano. Este sería el ion, la sal iónica para generar el cristal. Y para aumentar su conductividad se agrega fluoruro de europio. De esta manera se puede generar ese monocristal que es parte del electrodo y se pueden generar potenciales de superficie a ambos lados de ese cristal donde el valor del potencial dependa de la actividad de los iones fluoruros en la solución externa. Acá se puede ver un esquema simplificado de la estructura de un electrodo indicador de fluoruros, donde tendremos un electrodo de referencia interno que está sumergido en una solución de fluoruro de sodio 0,1 molar y cloruro de sodio 0,1 molar. Un tubo de plástico y en el extremo el monocristal de fluoruro de lantano dopado con fluoruro de europio. Entonces, en el interior se establecerá un potencial de superficie debido a la presencia de fluoruros en esa solución. Y la comparación de ese potencial interno con el potencial externo donde está colocada la muestra serán los que terminarán por darnos a conocer la actividad del ion fluoruro en esa solución.
lo que ocurre es que el fluoruro de lantano va a generar una cierta disociación donde en uno de los productos es el fluoruro libre. Ese fluoruro libre va a ser el responsable de establecer los potenciales de membrana a los dos lados de la superficie de la membrana. El potencial de este electrodo indicador, porque acá hay que compararlo con el del electrodo de referencia, como siempre, estaría dado por la misma ecuación que en el caso de el electrodo de pH. Estaría dado por un factor L que depende de todos los demás potenciales, menos 0,0592 por el logaritmo de la actividad de fluoruros o más 0,0592 por el P fluoruro. El rango de aplicación de estos electrodos va de 0 a 80 grados. La respuesta dice que es lineal hasta 10 a la menos 6. Acá esta sería el valor inferior de la respuesta, ¿sí? Es decir, la concentración inferior que puede determinarse es hasta 10 a la menos 6, de ahí para arriba, porque en este caso, por debajo de 10 a la menos 6 de fluoruro en una solución, ahí ya hay solubilización del trifluoruro de lantano que puede llegar a contribuir a la respuesta del electrodo. Entonces no se pueden determinar concentraciones menores a 10 a la menos 6. Las interferencias que pueden existir serían los oxidrilos, que pueden llegar a interferir a concentraciones mayores de que generen pHs mayores que 8, digo, y también los protones. Los protones porque reaccionan con el fluoruro, acuérdense que el fluorhídrico es un ácido débil, entonces ahí el problema está en que al reaccionar con el fluoruro asociado no provoca la respuesta, no actúa frente a este electrodo. Por lo tanto, la concentración detectada va a ser menor a la que exista realmente. Entonces, el rango de pH va a ser entre 5 y 8. Hay que tener en cuenta que en la determinación de fluoruros se agrega a las muestras una solución que contiene cloruro de sodio en una cantidad determinada y también tiene el buffer regulado a pH 5 o 6 más o menos. Esto tiene que ver con uno, estandarizar la fuerza iónica y hacer que la fuerza iónica interna y externa esté dada por los mismos iones, porque recuerden que en el electrodo interno había cloruro de sodio aparte de fluoruros de concentración conocida, y regular el pH, ¿sí? Para que en las muestras el pH se encuentre dentro de los valores dados y no que, de acuerdo a de donde provenga cada una, podría estar por fuera del rango válido de medición.